Bueno, vamos a empezar con una noticia que ha dado mucho que hablar, o bueno, está dando, mejor dicho, ¿no? Mucho que hablar esta semana en México, porque las protestas de la generación Z están llegando al país, sobre todo después del asesinato de Carlos Manzo, ¿no? Ese alcalde que, bueno, era un poco la cara antigrupos criminales de México, y ahora todo se está volviendo un poco raro porque parece que hay muchos intereses políticos detrás de estas protestas y bueno, pues tiene la cosa bastante chicha, así que vamos a hablar de ello porque como sabéis muchos nos veis desde México. Y obviamente pues nos debemos a todos vosotros, ya que la actualidad mexicana es muy pero que muy importante para todo el continente americano y bueno, diría que para todo el mundo. Así que bueno, el caso es que hay convocada una gran protesta por la generación Z en Ciudad de México. La marcha está prevista para el 15 de noviembre, como decía, en Ciudad de México, partiendo desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México. No sé si habéis visto ya fotos, pero el gobierno ha blindado el Zócalo de México con vallas, antimotín, en fin, se lo han tomado bastante en serio la seguridad de este evento. El caso es que los jóvenes convocantes han anunciado que la movilización tendrá como ejes el rechazo a la corrupción, muy bien, la impunidad que se vive en México, también muy importante. También van contra la violencia, sobre todo esto del crimen organizado, por lo que estamos viendo que en muchos lugares de México pues sigue habiendo muchísimos muertos, muchísimos homicidios, muchísimos secuestros, extorsiones, etcétera. Y luego también hablan de la falta de oportunidades de la propia juventud mexicana, ¿no? Como símbolo, los convocantes llaman a portar la bandera del anime One Piece, que estamos viendo en mogollón de países, porque esto lo hemos visto, pues ya sabéis, ¿no? Desde Nepal hasta Madagascar, pasando por, bueno, pues por un montón de sitios. Y bueno, pues la idea es que esto sea como una especie de estandarte, ¿no? De rebeldía juvenil frente al sistema. Ya sabéis que es un símbolo que además One Piece se ve en todo el mundo, pues está derribando las fronteras con una asombrosa facilidad. El caso es que aunque los convocantes, por aquí viene el meollo de la cuestión, ¿no? Bueno, esta gente que convoca, ¿quiénes son? Bueno, pues los convocantes dicen ser apartidistas e independientes, es decir, no son, pues no se definen ni de izquierdas ni de derechas. Hablan de una generación que se cansó de agachar la cabeza. Y a ver, bueno, esto siempre se dice que, bueno, ni izquierdas ni derechas, lo decía Podemos, lo dice Vox ahora en España, por ejemplo, ¿no? Lo dice la izquierda, la derecha, en fin, es esto de decir ni izquierdas ni derechas, los de arriba contra los de abajo, todas estas consignas es un poco para intentar aglutinar a la mayor gente posible y que nadie se sienta excluido del movimiento, aunque luego el movimiento sí que pueda ser perfectamente político, ¿no? En este caso, pues sí hay señales fuertes de que el movimiento está politizado, ¿no? Muchas de las cuentas que impulsan la marcha del día 15 están vinculadas, según investigaciones, a agencias de marketing y a partidos de la oposición, especialmente al PRI, que ahora mismo pues, es el partido que tradicionalmente ha estado, ¿no? en el poder en México, pero que ha sido desplazado por la izquierda en las últimas legislaturas. Entonces, bueno, el PRI ha vuelto... bueno, estaría intentando, ¿no? sacar rédito de este descontento juvenil y de estas protestas, pues como forma de desestabilizar al gobierno, ¿no? Bueno, por otro lado, otro grupo de jóvenes que se reconocen como la auténtica generación Z ha señalado que ellos ya se han manifestado previamente el 8 de noviembre y en este caso, pues por lo que pudimos ver en esa manifestación, era gente muy de izquierdas y esta gente, ¿no? Esta generación Z más de izquierdas, pues argumenta, ¿no? que lo del día 15 ha sido tomada las protestas han sido tomadas por actores mayores con intereses políticos ajenos al movimiento ciudadano. En cualquier caso, como decía, las autoridades de la capital, de Ciudad de México, se están preparando, ¿no? con un operativo muy fuerte ante la previsión de que pueda haber incidentes. Bueno, a ver, yo aquí no soy nadie, ¿no? Para decir si de momento ese movimiento es un movimiento de derechas, es un movimiento MAGA, es un movimiento de... Pues también, ¿no? Hemos visto... Tú si vas a los grupos de Facebook de este movimiento, ves de todo. Ves desde gente que no parece estar politizada, gente que está harta, gente que ya no puede con la corrupción... Hay gente, pues, que te recuerda mucho, ¿no? Un poco al movimiento MAGA. Hay luego también mucha gente...
fan de la conspiranoia, pues de los que están en contra de todo el sistema, en fin, hay una amalgama de gente que todavía no se sabe muy bien a qué responde, pero bueno, en este caso, siendo que el gobierno es muy de izquierdas, pues no sería raro que estas protestas acaben bastante capitalizadas por la derecha mexicana. Bueno, el caso es que más allá de cómo están preparando la Ciudad de México para esta manifestación, bueno, hay varias marchas, pero bueno, que se van a confluir todas, veremos, ¿no? Porque no todas piden lo mismo. Unas marchas van más contra la violencia, otras marchas convocadas pues tocan más el tema de la corrupción, de tumbar al gobierno, en fin, bueno. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha pedido que se identifique a quienes convocan las marchas y advirtió sobre la coexistencia de provocadores con cascos y mochilas en las manifestaciones que ya se han ido dando y previsiblemente en esta de México, ¿no? Aunque la motivación declarada, ¿no?, incluye la violencia, la corrupción y la impunidad, bueno, pues hay fuentes periodísticas, gente que ha hecho investigaciones en México que señala que para la mayoría de la generación Z los temas económicos, el empleo precario y la falta de oportunidades e incluso el alza de precio pesa mucho más que el tema de la inseguridad, ¿no? Sobre todo en Ciudad de México, que Ciudad de México más o menos es una zona pues que no está tan inundada de violencia como están otras zonas del país y es, bueno, pues la élite más urbanita, bueno, no tiene por qué ser élite, pero bueno, la sociedad más urbanita de Ciudad de México pues sí que le pilla todo este tema de la violencia de los grupos criminales un poquito más lejos, ¿no? Bueno, pues esto lo que tiene que ver con México. Si queréis, los mexicanos que estéis viendo esto, nos podéis ampliar la información en comentarios. A mí me gustaría leeros por ver qué os parece, cómo percibís desde allí qué son estas marchas, si son más de izquierdas o de derechas, si realmente creéis que son apolíticas, si creéis que tiene recorrido el movimiento, que va a ser muy seguido, en fin, toda la información es súper bienvenida. Y así nosotros también, pues desde aquí con la perspectiva española nos empapamos también de lo que vosotros percibís, ¿no? Desde México, porque estas cosas se pueden estudiar, se pueden leer mensajes, pero al final, bueno, nadie lo vive tan de cerca como aquel que está en ello en el día a día. Igual ahora de repente me decís, oye, pues aquí se está hablando, pero no mucho, es un tema que realmente no preocupa, o es un tema que van a ir 4 y un tambor, no sé, me lo comentáis, ¿vale? Pero a mí me parece importante porque estas cosas empiezan así con una cosita más pequeña, de no tanta gente, y de repente se pueden ir de madre como al gobierno le dé por reprimir. Es lo que pasó en Nepal, ¿no? Que al principio eran 4 y de repente eso fue escalando a raíz de que el gobierno empezó a ir contra los protestantes, ¿no? A reprimir las protestas. Bueno, vámonos a Ucrania porque quería hablaros hoy de una unidad rusa de drones que se llama Rubicon y que está creada, bueno, ha sido creada recientemente y se ha convertido en uno de los actores más temidos del frente ucraniano. Y es que no es un grupo cualquiera el Rubicon, sino una especie de centro de operaciones avanzado dedicado a todo lo relacionado con sistemas no tripulados, es decir, con drones, ¿no? Hablamos de desarrollo tecnológico, de tácticas de entrenamiento, de operaciones de combate. Y bueno, la idea un poco de esta unidad rusa de Rubicon no es tanto atacar a la infantería ucraniana, sino atacar a los pilotos de drones, ¿no? Atacar, hacer una especie de contracampaña contra los pilotos de drones ucranianos. Y esto pues cambia todo en la guerra, ¿no? Al final un dron se repone muy rápido, pero un buen operador no. Requiere mucho entrenamiento, requiere cierta destreza y no hay tantos. Por eso Rubicon lo que se dedica es a localizar, rastrear y eliminar a los pilotos antes incluso de que puedan lanzar sus drones. Este grupo es enorme, parece que se lo ha tomado muy en serio el ejército ruso y está bastante bien financiado. Se habla de unos 5.000 integrantes y recursos muy superiores a los de otras unidades rusas, ¿no? Rubicon opera fuera de la cadena de mando clásica rusa, lo que les permite ser flexibles, rápidos y mucho más innovadores bueno, que el resto de unidades rusas, ¿no? De hecho, decían los propios pilotos de drones ucranianos que están francamente sorprendidos y que esta unidad, la Rubicon, no se
bueno, no se está percibiendo como el resto del ejército ruso, que al final el ejército ruso es un ejército bastante burocratizado, no flexible, que le cuesta adaptarse a las realidades de la guerra, y parece que este grupo pues va por libre y sí que se parece un poco más a la forma de operar de las unidades ucranianas, ¿no? Bueno, como decía, la manera en la que Rubicon actúa es bastante quirúrgica, ya que usan drones cazadores, herramientas de guerra electrónica y estaciones de inteligencia para detectar antenas, señales de radio y posiciones de control. Pueden alcanzar objetivos hasta 10 kilómetros detrás de las líneas ucranianas, destruyendo vehículos de suministro, drones pesados y, sobre todo, como decía, a los operadores. Además, Rubicon se ha convertido en la escuela de drones del ejército ruso, entrenando a otras unidades y elevando de golpe el nivel técnico de todo el sistema de drones de Moscú. Ucrania pues nota que cada vez más tropas rusas, o la inteligencia ucraniana, ¿no?, ha reportado que cada vez más tropas rusas pasan por el entrenamiento de esta unidad, y eso ha mejorado la puntería, la coordinación y el empleo de tácticas más avanzadas. El impacto principal es que, el impacto, ¿no?, como la conclusión principal aquí que podemos decir de esto, es que los cazadores ucranianos están empezando a ser cazados, y parece que ser ahora mismo operador de drones es más peligroso que nunca, ¿no? Por lo que decían los propios operadores ucranianos. Bueno, pues ahora estos operadores tienen que vivir escondidos, camuflados, sin rutinas fijas, ¿no?, y con la sensación de tener esa especie de fatiga de combate, de sentirse en peligro en todo momento, ¿no? Así que bueno, seguiremos de cerca el avance o el desarrollo de estos acontecimientos, pero recordad que a día de hoy los drones son el elemento más importante de esta guerra en Ucrania, ¿no? Lo que ha cambiado el campo de batalla en apenas 10 años. Yo, siempre recuerdo que los primeros drones utilizados en combate lanzando granadas fueron aquellos que utilizó el Estado Islámico en Siria ya por 2015, 2016 más o menos. Luego fue copiado por los rebeldes sirios, también incluso por el ejército de Bashar al-Assad, y luego los empezamos a ver en muchos otros lugares. ¿Qué pasa? Yo me acuerdo el conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Fue ahí donde les vimos actuar por primera vez de una forma profesional, súper coordinada, y fueron totalmente claves, ¿no?, en la victoria de Azerbaiyán sobre Armenia, sobre todo a la hora de destruir material pesado armenio. Me acuerdo que aquello dije yo, ostras, esto ya es otra movida, porque ahí se empezaron, por ejemplo, a utilizar mucho las municiones merodeadoras, ¿no?, los drones FPV que se lanzan contra las posiciones enemigas. Bueno, y ahora que os voy a decir de la guerra de Ucrania. De hecho, lo hemos visto incluso a los cárteles en Latinoamérica ya empezar a utilizar. En México hemos visto cómo ya han utilizado drones en operaciones criminales y bueno, pues al final es una tecnología relativamente rudimentaria, pero que muy efectiva. Bueno, otro tema que les decía antes al principio, que Estados Unidos ha exigido eliminar de la resolución de la ONU toda mención a la integridad territorial de Ucrania. Están un poco poniendo la venda antes de la herida, y no sé si esto le ha gustado a Kiev, ¿no? La administración de la que aquí llamamos, ¿no?, la veleta naranja de Donald Trump, ha exigido en la ONU que se elimine esta nueva resolución sobre... que se elimine la referencia a la integridad territorial de Ucrania, así como las expresiones como agresión rusa o ocupación de Crimea. La propuesta busca rebautizar el texto bajo un título más neutral, ¿no?, la guerra de Ucrania. Y esto marca otro nuevo giro profundo en la política exterior estadounidense, que ya sabemos que no para de dar un volantazo a un lado y a otro. Y esto, pues obviamente, pues abre grietas, ¿no?, entre Washington y Kiev. Durante una década, las resoluciones de Naciones Unidas han servido para reafirmar el principio de que Crimea pertenece a Ucrania y condenar así la invasión rusa como una violación del derecho internacional. Sin embargo, y de hecho hasta ahora Washington era el garante de este consenso, ¿no? Pero la nueva idea, impulsada desde la Casa Blanca, pues evita, ¿no?, hacer acusaciones directas y se propone un lenguaje menos polarizador, con el objetivo de limar asperezas entre la comunidad internacional y Rusia. No sé si esto lima muchas asperezas o no. El caso es que en Kiev la interpretación que hacen de los hechos es otra. Para ellos es un intento de reescribir el relato del conflicto, de legitimar la ocupación rusa con palabras suaves, y que a Zelensky esto no le ha hecho ninguna gracia. Así que,
bueno, veremos si Estados Unidos logra algo, pero ahí sigue Estados Unidos, ¿no? Presionando a Zelensky para que acepte un plan de paz que suponga reconocer el control ruso sobre Crimea, y veremos si parte del Donbass, y lo que también conllevaría, ¿no? Levantar sanciones económicas, renunciar a la entrada de la OTAN y ver, ¿no? qué partes de las demandas de Moscú se cumplen. Para Ucrania esto pues es un poco capitular, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todavía Ucrania no está en esa situación tan límite como para aceptar ese brindis al sol que propuso Putin a Donald Trump, ¿no? En fin, por su parte, Europa, encabezada por Alemania, Reino Unido y Francia, pues han reiterado su apoyo a la integridad territorial de Ucrania y temen, ¿no?, que Estados Unidos esté normalizando la posición rusa. La realidad es que, bueno, en un mundo donde pues se legitiman, ¿no?, que se legitima que las grandes potencias puedan usar la fuerza en sus áreas de influencia, pues es un mundo en el que bueno, para mí es menos seguro, menos moral, y en el que, no sé, yo creo que tiene que haber cierto respeto al derecho internacional y que esto no sea papel mojado, ¿no? Y esto me vale para Irak en 2004, me vale para, no sé, para Kiev en 2022, para Crimea en 2014, para Venezuela en 2025, en fin. Creo que hay que tener respeto por el derecho internacional y que los intereses de las potencias en países extranjeros en ningún momento justifican invasiones ni ataques. Bueno, ¿qué más tenemos que hablar hoy? Bueno, podemos hablar de... Vale, sí. Tenemos ahí un lío bastante gordo, ¿no? De la administración Trump con todo este caso de Epstein. Ya sabéis que a mí no me gusta mucho hablar de este tipo de cosas porque al final no se sabe qué es verdad, no se sabe qué son teorías de la conspiración, pero como esto está causando un gran revuelo en Estados Unidos, pues os voy a resumir dando la menor opinión posible, porque ya os digo que a mí estos temas no creáis que me gustan mucho. Bueno, el caso es que varios demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes acaba de publicar miles de documentos recién salidos del archivo de Epstein con el nombre de Donald Trump. Todo ha salido de golpe y la sensación es que todavía no sabemos hasta qué punto esto afecta o no al presidente y qué es lo que se ha publicado, ¿no? Porque en uno de los correos más citados, enviado en 2011, menciona que una joven pasó varias horas con Trump en su casa y bueno, en fin, que dice una serie de cosas explícitas. El caso es que los correos más recientes dirigidos al periodista Michael Wolff completan ese retrato. Epstein asegura que Trump sabía lo de las chicas y en otro intercambio sugiere que, bueno, que se puede usar esa información como herramienta de presión. No está claro si se intentaba de un intento real de chantaje o de una simple fanfarronada, ¿no? Al final, a través de su red, Trump se defendió y acusó a los demócratas de revivir el bulo de Epstein para distraer la atención del cierre del gobierno, que recordemos que ayer ya se ha levantado. Así que bueno, en este caso tampoco quiero comentar mucho más. Hay unos documentos, todavía no se sabe qué credibilidad darles. Y por otro lado, pues Trump dice que es una maniobra de distracción. Yo ni creo ni dejo de creer. De momento, Trump es inocente hasta que se demuestre lo contrario y todavía no hay un consenso sobre que esto represente una muestra de nada. Así que, por este lado, poquito más que decir, pero bueno, me parecía que era importante comentarlo, aunque sea un poco de soslayo, ¿no? Vámonos al sur del Líbano, porque Israel ha intensificado sus bombardeos en la zona en la mayor escalada desde el alto al fuego alcanzado hace un año. Los ataques concentrados en torno a la ciudad de Tiro han dejado al menos un muerto y varios heridos, además del cierre de colegios y obviamente el pánico inevitable de miles de civiles que han intentado huir hacia el norte del Líbano. El ejército israelí asegura que los objetivos son posiciones de Hezbollah, aunque los misiles han alcanzado fábricas, talleres y viviendas. Su portavoz, Avichai Adrae, difundió mapas de las zonas a bombardear, advirtiendo a la población que se alejara por su seguridad, un poco lo que hacían también en Gaza. Eso sí, no presentó pruebas de que las instalaciones atacadas fueran militares. Israel sostiene que Hezbollah se está rearmando en la frontera y esto, pues, obviamente, sería una violación de la tregua que obligaba a la milicia a replegarse al norte del río Litani y, bueno, y el ejército libanés tendría que ocupar esa franja fronteriza. Pero bueno, los bombardeos cada vez se extienden más al interior del país, incluso
sobre zonas civiles. Y es que según la ONU, desde el fin de la guerra del año pasado, más de 100.000 civiles, perdón, de 100.000 no, qué tontería, de 100 civiles, hombre, 100.000 sería una barbaridad, pero bueno, más de 100 civiles han muerto en ataques israelíes y 80.000 personas en Líbano siguen desplazadas. Mientras tanto, Hezbollah, aunque está muy tocado, es una organización que sigue viva, ¿no? Y ha respondido que responderán proporcionalmente. Y bueno, pues esto también pone a Israel con las orejas tiesas, porque si bien Hezbollah no tiene la fuerza que tenía hace un año o hace un año y medio, todavía puede dar ciertos quebraderos de cabeza a Israel. Aunque después del abandono iraní, la verdad, y de la superioridad mostrada por Israel, no creo que a Hezbollah ahora mismo le queden muchas ganas de combatir. Y yo creo que tarde o temprano a Hezbollah le pasará lo que al PKK, ¿no? Que se va a tener que disolver. Veremos, ¿no? Si la parte política puede seguir viva, pero como organización, llámalo militar, llámalo paramilitar, llámalo terrorista, creo que sus días están contados. Bueno, igual no sus días, pero sus años sí. No creo que vaya, no sé, en el futuro a aguantar mucho el tema de Hezbollah. Bueno, y última noticia geopolítica, que es ese encuentro entre Xi Jinping, gran líder chino, y Felipe VI, rey de España, que aunque no tiene poder ejecutivo, siempre hace, bueno, pues ese trabajo de representación, ¿no? del país. El caso es que Pekín desplegó toda su, no sé, llamémoslo, pompa diplomática para recibir al rey Felipe VI en lo que es la primera visita de Estado de un monarca español a China en casi 2 décadas, ¿no? En el Gran Palacio del Pueblo, Xi Jinping ha recibido a Felipe VI con honores militares, diciendo que España ocupa un papel singular como puente entre Europa, América Latina y el Mediterráneo. Y ahí China quiere ser su socio estratégico en los 3 frentes. Además, Xi se refirió a Felipe VI como un verdadero amigo del pueblo chino y, bueno, el encuentro sirvió para relanzar una relación que, bueno, cada vez es mayor, yo diría, ¿no? Xi Jinping ha estado en España, Pedro Sánchez se ha visto con Xi Jinping y ahora es el rey Felipe VI. Así que, bueno, parece que los lazos entre China y España son, ya digo, cada vez mayores, y yo creo que lo que está buscando España es posicionarse, ¿no? Aprovechando ese carácter de centro-izquierda que casi ningún otro país tiene a día de hoy, pues como el interlocutor o el mediador entre la Unión Europea y la República Popular China. El caso es que Pekín está buscando socios europeos menos condicionados por las tensiones entre China y Washington, y ahí Madrid espera, pues, Madrid, no entendiendo la Comunidad de Madrid, sino Madrid como capital de España, aspira a atraer inversión en sectores clave para el país, ¿no? Hablamos de tecnología, de transición energética y de exportación agroalimentaria. El resultado ha sido la firma, ojo, de 10 acuerdos de cooperación que abarcan comercio, educación, investigación científica y cultura, además de un memorando para ampliar el uso del yuan en operaciones financieras bilaterales. Ojito, esto puede ser muy interesante. Ya sabéis que China está buscando que cada vez se utilice más el yuan para que esta moneda sea demandada y poco a poco le puedan ir comiendo un poquito de terreno al dólar, aunque sea. El caso es que Felipe VI, que estuvo acompañado por el ministro de Álvarez, el de Asuntos Exteriores, y una delegación empresarial, subrayó la solidez y la confianza de la relación entre ambos países. Y ojito, porque ha destacado la necesidad de mantener los canales de diálogo abiertos con China. Bueno, pues una posición que puede ser interesante, esta relación para España. Y también para China, ¿no? Que busca tener la mayor influencia posible en la Unión Europea, y más ahora que la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos no pasa por sus mejores momentos. Así que veremos cómo evoluciona esto, pero me parece un movimiento bastante inteligente de la diplomacia española. Y dicho esto, hasta aquí las noticias de geopolítica, y vamos con el rincón del tiburón, porque tenemos 2 noticias bastante curiosas, igual no tan importantes, pero sí muy curiosas, que me gustaría compartir con vosotros. Y comenzamos con Waymo, que todavía es una empresa relativamente pequeña, ya sabéis que es propiedad de Google, pero me parece muy importante porque todo este tema de los robotaxis, 1, nos va a afectar directamente a todos nosotros, y 2,
pues parece que en el futuro esa guerra entre Waymo y Tesla es una guerra por hacerse con un mercado potencialmente inmenso. Entonces, ojito con esto, porque Waymo ahora mismo lleva la delantera con su flota de robotaxis circulando y ha dado varias noticias en el día de ayer que me parecen muy interesantes y que nos hace ver que ya estamos en la rampa de salida de la conducción autónoma. El caso es que Waymo ha iniciado pruebas en carreteras reales con el modelo Hyundai Ioniq 5, ¿vale? Hasta ahora utilizan, ¿no? Unos Jaguar que son carísimos y ahora parece que van a utilizar estos Hyundai Ioniq 5 que van a estar adaptados a esta plataforma de sexta generación de conducción autónoma, lo que representa un paso muy importante de Waymo hacia una flota más asequible y escalable. El problema es que hasta ahora los coches de Waymo eran carísimos, los Jaguar, porque no son solo un Jaguar que ya de por sí es muy caro, sino que además tenían que ser adaptados, ¿no?, a la tecnología de Waymo. En este caso, con los Hyundai, pues van a poder ser mucho más baratos, lo que va a hacer, o va a bajar, mejor dicho, el coste fijo por milla. El caso es que estas pruebas ya han comenzado en el área de San Francisco, donde los vehículos equipados con este sistema han salido a circulación manual, mientras se validan los protocolos antes del despliegue sin conductor. Al mismo tiempo, Waymo ha anunciado una expansión de su servicio en la región de la Bahía de San Francisco, extendiéndose ahora de San Francisco a San José por toda la península, lo que permite servir a una zona mucho más amplia, incluyendo, y aquí está la gran novedad, autopistas, ¿vale? Y es que, en concreto, en ciudades como San Francisco, Los Ángeles, en Los Ángeles, en San Francisco y en Phoenix, ya los Waymo están operando rutas de robotaxis que utilizan autopistas, algo que reducirá mucho el tiempo de viaje, que en algunos trayectos se reducirá hasta un 50% respecto a lo que sería si estos coches circulasen de forma autónoma solo por vías urbanas. Y luego, otro tema interesante. Han hablado también de cómo va el crecimiento de la flota de Waymo, ¿no? Y aquí, ojito, porque han dado cifras extremadamente concretas. Dice que Waymo, que se están desplegando especialmente en San Francisco, en Los Ángeles y en Phoenix. Y luego también, ahora todavía la flota que tienen en Austin y en Atlanta es todavía pequeñita, a la espera de abrir el año que viene más ciudades que ya os hemos contado por aquí, ¿no? Entonces, el caso importante. ¿Cuántos robotaxis tiene ahora mismo Waymo circulando? Tiene 2.500, de los cuales 1.000 están en San Francisco, ¿vale? 2.500 son muchos. Bueno, si hacemos una regla más o menos de unas cuentas fáciles, pues tenemos 2.500 coches a una media de $500 por coche y día. Tendríamos que en un año, con la flota actual, Waymo podría llegar a ingresar 450 millones. ¿Es mucho? No. 450 millones, aunque suena mucho, no es una gran cantidad, pero es verdad que la flota de Waymo cada vez es mayor. Va a empezar a aumentar mucho. Veremos si con el nuevo coche, con este nuevo Hyundai, aparte es mucho más escalable y es que va a abrir también en muchos sitios. Entonces, bueno, ahora mismo tiene 2.500 coches circulando, pero el año que viene podría, no sé, duplicar esta cantidad, triplicarla, no lo sabemos, pero, hombre, si van metiendo más ciudades, van metiendo más flota, cada vez los costes son menores. También, si meten más flota, tendrán más economías de escala. El LiDAR que utiliza, pues bajará de precio. El software que hace funcionar a Waymo, pues se reparte entre una mayor cantidad de coches y poco a poco ese coste por milla pues va a ir bajando. Recordemos también además que han anunciado su expansión internacional, llegando a Europa a través de Londres y a Asia a través de Tokio. No sé, me parece muy interesante el desarrollo de Waymo y me parece potencialmente muy beneficioso, ya que puede conquistar las carreteras de todo el mundo. Y veremos también cómo responde Tesla, ¿no?, con su sistema de conducción autónoma, cuánto va a tardar en poder tener sus robotaxis circulando, su Cybercab, y también importante ver en qué lugares, ¿no?, en qué ciudades
aceptan los protocolos de seguridad de Tesla, que por lo que dice todo el mundo, debido a que no utilizan los LiDAR y solo utilizan cámaras e inteligencia artificial, pues podría no cumplir con los estándares que cumple Waymo. Lo veremos y para mí me parece un sector que es muy, muy, muy interesante de seguir. Bueno, vamos con otra historia y es que os vamos a hablar de una empresa española que se llama OpenChip y es una de esas historias que Europa quiere contar desde hace años, pero por lo que sea no puede. Y ya empiezan a surgir, ¿no? Bueno, básicamente lo que pretende esta empresa española de Barcelona es hacer chips propios y no depender de nadie. La compañía, que como decía, nace en la ciudad condal en 2021, pues está impulsada, ¿no?, por Barcelona Supercomputing Center, que es un centro de investigación que tienen ahí en Barcelona, y la empresa GTD. Y su idea era clara, diseñar procesadores europeos basados en la arquitectura RISC-V, como si me hablan en chino esto, que bueno, está pensada para inteligencia artificial y supercomputación. Es decir, lo que quiere hacer esta empresa catalana es competir en el terreno donde ahora mismo están dominando pues las empresas estadounidenses y las empresas, voy a decir, asiáticas, más bien chinas. El caso es que para arrancar la empresa ha recibido un empujón enorme de fondos públicos, incluidos más de 100 millones procedentes de los fondos Next Generation europeos y también financiación adicional de la Generalitat, que es el gobierno de Cataluña, para el que no lo sepa. Gracias a esa lluvia de dinero, OpenChip empezó a rodearse de socios estratégicos, el más potente, el instituto belga IMEC, uno de los centros de microelectrónica más importantes del mundo. Ese acuerdo fue clave y ahora, como parte de él, OpenChip abrirá una sede en Gante, Bélgica. También prepara otra oficina en Irlanda, donde quiere captar talento y atraer a nuevos socios industriales. Bueno, ¿y qué plantea o qué planea exactamente esta empresa, OpenChip? El caso es que la empresa ya ha publicado una hoja de ruta que es muy ambiciosa, porque quiere tener prototipos de sus primeros chips en 2026, hacer un lanzamiento comercial en 2027 y, según su propio calendario, lanzar la producción en Europa a partir de 2028. Eso sí, aquí hay un matiz importante. OpenChip no tendrá fábrica propia. Como casi todas las empresas jóvenes del sector, es fabless, es decir, diseña chips, pero la fabricación real se encargará a fundiciones externas, un poco lo que hace, por ejemplo, Nvidia, ¿no? Que luego estas empresas lo que hacen es, pues, a TSMC o empresas así, les subcontrata la producción de los chips. El proyecto se enmarca en una gran apuesta de la Unión Europea por recuperar protagonismo en los semiconductores. Al final, Bruselas quiere llegar al 20% de producción mundial en 2030 y necesita muchos OpenChips para lograrlo. Yo creo que, vamos, no lo va a conseguir porque 2030 está a la vuelta de la esquina. Por la parte de España, pues bueno, quiere colocarse como una pieza relevante en esta carrera tecnológica y por eso esta empresa ha recibido tanto apoyo. Así que si sale bien, podrá ponerse la medallita el gobierno de España como el primer país en diseñar chips avanzados totalmente integrados para IA, ¿no? Veremos si lo consiguen. En cualquier caso, es de aplaudir iniciativas así, porque si de algo nos quejamos en Europa es que hemos perdido el tren de la inteligencia artificial, apenas hay innovación en este campo y bueno, pues esto yo creo que es una buena noticia independientemente de cómo acabe saliendo el proyecto, porque de lo malo al menos sí que estás creando una especie de clúster de conocimiento, de know-how en temas de semiconductores y de inteligencia artificial que luego se podrá reutilizar en otras industrias si estos proyectos no salen adelante. Así que muy buena iniciativa por parte de la Unión Europea y esos fondos Next Generation, en este caso de la Generalitat, apoyando este tipo de proyectos. Dicho esto, hasta aquí las noticias de hoy. Nos vamos a ir al anzuelo porque nos habéis hecho algunas preguntas que lamentablemente solo me tenéis a mí para responderlas, no tenemos a David, pero vamos con ello.